Hace 6,3 millones de años, la Tierra era un lugar salvaje y cambiante. Grandes mamíferos dominaban la Tierra y nuestros ancestros apenas empezaban a distinguirse de otros primates. En las sabanas y bosques de África, pequeños grupos de homínidos se desplazaban buscando alimento y refugio. Su vida era nómada. Seguían las estaciones, cazaban animales pequeños, recolectaban frutos y raíces y dependían por completo de la naturaleza. La comunicación era limitada, basada en gestos, sonidos y expresiones faciales, pero suficiente para cazar en grupo y advertirse de los peligros. No existían herramientas complejas, pero algunas piedras afiladas y huesos eran utilizados para cortar carne o romper nueces. Era el inicio de una inteligencia que cambiaría el mundo. Este fue el comienzo de la historia humana, un tiempo de adaptación, resistencia y aprendizaje, en un planeta que exigía fuerza, astucia y unidad para sobrevivir. El clima en aquel tiempo estaba lejos de ser estable. Las estaciones podían cambiar drásticamente, transformando bosques verdes en terrenos secos en cuestión de meses. Esto obligó a nuestros ancestros a adaptarse constantemente, moviéndose hacia zonas donde el agua y la comida fueran más abundantes. Durante estos desplazamientos, se enfrentaban a depredadores mortales, dientes de sable acechando entre la hierba alta, cocodrilos gigantes en los ríos e incluso enormes aves carnívoras capaces de atacar a las crías. Pero la mayor amenaza no siempre venía de fuera. La competencia por recursos entre grupos de homínidos podía generar enfrentamientos. Las alianzas eran frágiles y solo aquellos que aprendían a cooperar lograban sobrevivir. En esta lucha constante, poco a poco fueron perfeccionando técnicas instintivas de caza y defensa, observando a otros animales y adaptando sus estrategias. La inteligencia empezaba a ser su mejor arma, aunque aún estaba en su etapa más primitiva. Y mientras el tiempo pasaba, sin que ellos lo supieran, cada decisión, cada migración y cada aprendizaje estaba escribiendo el primer capítulo de la historia de la humanidad. Con el paso de los años, los grupos de nuestros ancestros comenzaron a cambiar. Ya no eran simples conjuntos de individuos que se movían al azar. Poco a poco, surgían los primeros signos de jerarquía. No existían leyes ni reglas escritas, pero la fuerza, la experiencia y la astucia daban autoridad. Algunos individuos, normalmente los más hábiles para conseguir alimento o proteger al grupo, comenzaban a ocupar un lugar de liderazgo. Estos líderes no solo guiaban los desplazamientos hacia zonas más seguras, sino que también tomaban las decisiones más críticas: cuándo cazar, cuándo huir o cómo enfrentar a otros grupos rivales. Junto a ellos surgían roles diferenciados. Los más fuertes cazaban, otros cuidaban a las crías y algunos permanecían atentos a los depredadores. Esta división no era casualidad. Era el inicio de la organización social que millones de años después moldearía a las primeras civilizaciones. Sin saberlo, estaban sentando las bases de algo mucho más grande que su tiempo: las primeras estructuras de poder y cooperación en la historia humana. En este mundo salvaje, algo comenzó a cambiar en la mente de nuestros ancestros. No todo se trataba de sobrevivir. Empezaron a surgir comportamientos que iban más allá de la pura necesidad. En ciertos momentos, después de una cacería exitosa, algunos miembros del grupo compartían gestos y sonidos que parecían celebrar el logro. Era más que comunicación. Era el inicio de un sentido de pertenencia. Cuando un miembro moría, no siempre lo dejaban atrás. Algunos cuerpos eran cubiertos con hojas o piedras, un acto simple pero cargado de significado. Sin saberlo, estaban creando los primeros ritos, señales de respeto y quizá de miedo a lo desconocido. Estos comportamientos marcaban el nacimiento del pensamiento simbólico, la idea de que los gestos podían representar algo más grande que el momento presente. La cooperación, los ritos y las primeras formas de cultura primitiva se convirtieron en la base que les permitiría enfrentar un futuro cada vez más incierto y cada vez más humano. El mundo hace 6,3 millones de años no era estable. Los cielos podían pasar de claros a tormentosos en cuestión de horas. Grandes sequías secaban ríos enteros, obligando a los grupos a abandonar territorios que parecían seguros. Otras veces, lluvias intensas transformaban la tierra en un lodazal intransitable,
aislando a clanes enteros durante semanas. El clima era implacable, y solo aquellos que aprendían a adaptarse podían sobrevivir. Fue en estos momentos de crisis cuando surgieron los primeros destellos de ingenio humano. En tiempos de sequía, algunos grupos comenzaron a almacenar raíces y frutos en huecos protegidos de la roca. Cuando las presas escaseaban, afilaron piedras para aprovechar hasta el último pedazo de carne, rompiendo huesos para acceder a la médula nutritiva. La necesidad empujó la creatividad. Aprendieron a usar ramas largas para alcanzar frutas altas y huesos como armas improvisadas para ahuyentar depredadores. Cada herramienta era un salvavidas, y cada innovación, una diferencia entre la vida y la muerte. Pero el clima no solo puso a prueba su resistencia física, también tensó los lazos dentro de los grupos. La lucha por recursos limitados provocó rivalidades y alianzas frágiles. Un líder que no supiera encontrar agua o alimento podía perder su lugar, y a veces, su vida. En este mundo brutal, el ingenio y la cooperación se convirtieron en las armas más poderosas. Y sin saberlo, cada tormenta, cada sequía y cada migración forjaban a los primeros humanos como una especie destinada a cambiar el destino del planeta. Las tierras del planeta eran duras, hostiles, pero también eran un crisol que forjaba algo nuevo. Cada sequía vencida, cada depredador esquivado, cada territorio conquistado estaba moldeando una especie distinta. Los grupos que sobrevivían eran más fuertes, más unidos y más inteligentes. Las primeras jerarquías habían nacido, los primeros ritos habían prendido una chispa de cultura, y la innovación ya no era un accidente, era una herramienta. En algún rincón de África, bajo un cielo naranja de atardecer, un pequeño grupo se reunía alrededor de su botín de caza. No sabían que estaban dando los primeros pasos hacia un futuro imposible de imaginar. Ese día, no había reyes ni imperios, no había ciudades ni escritura. Solo había la necesidad de sobrevivir y la capacidad de adaptarse. Pero allí, en el silencio de la sabana, la historia humana ya había comenzado. Y millones de años después, sus ecos aún resuenan en nosotros. Así terminan los días de esta era, con una humanidad en pañales, luchando por sobrevivir en un mundo salvaje. Pero mientras nuestros ancestros aprenden a conquistar la tierra, en lo más profundo de los pantanos acecha un monstruo que reinó mucho antes que nosotros. Un depredador silencioso, más largo que un autobús y más pesado que un rinoceronte. La serpiente más grande que jamás haya existido. Prepárate, porque en el próximo capítulo descenderemos a un mundo oscuro, sofocante y letal, donde cada sombra en el agua podría ser tu última. La leyenda vive, y su nombre es Titanoboa.